miembro del Consejo Consultivo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Doctor Chanamé, saludos. Y todos ustedes, bienvenidos a este evento. Tenemos el audiovisual listo. Podemos entonces proyectarlo. Veamos.
Bueno, ahí vemos avances y retos y participación política de las mujeres en nuestro país. Un audiovisual revelador en donde se muestra justamente la presencia de las mujeres en todo momento político, social y económico y en el desarrollo de lo que es la gestión de nuestro país. Esta ceremonia, esta audiencia pública, organizado desde el despacho de la señorita congresista Indira Wilca y la presencia de la congresista Marisa Glave igualmente, a quienes les vamos a pedir por favor. Vamos a iniciar, y esta ha sido la parte protocolar en estos momentos iniciales, para ahora sí comenzar las exposiciones de cada uno de los participantes en esta audiencia pública. Queremos señalar que esta es una audiencia, un evento, una actividad en la que la difundimos a nivel nacional a través de las cámaras de televisión del Congreso de la República, la televisión del Congreso de la República, e igualmente a través también de la señal de Radio Congreso Perú. Vamos entonces con... esta es la audiencia pública, reforma electoral y derechos políticos de las mujeres. Somos la mitad, es el eslogan de este evento. Somos la mitad, queremos paridad. Entonces invitamos, le pedimos permanecer a la señora Tatiana Curio de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, pero vamos a invitar a la viceministra, la señora viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosela Zapata, por favor, para que nos acompañe a la mesa, e igualmente al doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenidos, entonces los saludamos cordialmente y les damos la bienvenida. Queremos señalar que en esta audiencia pública, reforma electoral y derechos políticos de las mujeres, somos la mitad, queremos paridad. Es el eslogan que en esta oportunidad se menciona y se presenta. Son tres temas, tres mesas. La primera es aportes para una reforma electoral que garantice los derechos de las mujeres, en la que ya hemos anunciado la presencia de la viceministra de la Mujer, Rosela Zapata, y el doctor Raúl Chanamé, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Anteriormente ya lo hemos anunciado, decano del Colegio de Periodistas, de abogados, salió la vena. Ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Y en la segunda mesa es incidencia para una reforma electoral que garantice los derechos de las mujeres. La tercera mesa es autoridades electas y debate sobre la reforma electoral y la garantía de los derechos políticos de las mujeres. Vamos a iniciar entonces, señoras y señores, damas mayormente. ¿Sí? A ver, ¿nos indica algo? Diana Portal, de la Defensoría del Pueblo, por favor. Nos indican justamente que ya tenemos la presencia de la representante de la Defensoría del Pueblo, Diana Portal, que acompaña en la mesa a las personalidades ya indicadas. Entonces comenzamos con la viceministra de la Mujer, la señora Rosela Zapata, para dar comienzo a esta primera mesa sobre aportes para una reforma electoral que garantice los derechos de las mujeres. Estamos en la sala Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República e iniciamos justamente esta audiencia pública, luego de la ceremonia de una inauguración protocolar. Le invitamos a la señora viceministra, por favor. Pero por supuesto que quien va a estar moderando es la señora Tatiana Curio de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Adelante. Ahora sí se me escucha. Bueno, buenas tardes. También quisiera invitar al doctor Gilbert Vallejo Ágreda, gerente general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a pasar a la mesa. Muy bien, ya estamos completas en la mesa. Vamos a empezar, efectivamente esta es la primera mesa donde vamos a recoger todos los aportes desde las diversas instituciones del sistema electoral y desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como con el aporte de la Defensoría del Pueblo. Vamos a tener la exposición por un máximo de 10 minutos.
invitaríamos a la doctora Rosela Zapata, viceministra de la Mujer, a hacer uso de la palabra. Sí, donde usted guste, donde se sienta. Buenas tardes, con todas y con todos, queridos amigos, miembros de la mesa, autoridades, congresistas. La verdad estoy muy contenta de estar en esta oportunidad con ustedes. No voy a realmente traer una propuesta en concreto respecto a la reforma electoral. Lo que quiero compartir con ustedes son algunos puntos. Bueno, primero, el día de ayer tuve oportunidad de reunirme con alcaldesas escolares de varias regiones del país y una de las cosas que ellas justamente colocaron fue lo que llamaron bullying político, porque también habían sufrido bullying político en este proceso de ser elegidas alcaldesas. Entonces, esto no es un asunto nada más, digamos, de políticos o de políticas, sino que ya vemos, también lo pueden sufrir escolares, también lo pueden sufrir mujeres cuando están, cuando se animan a participar de un proceso democrático en los propios colegios. Y una de ellas, y justamente ellas compartían, y con mucha energía lo decían, bueno, pero lo logramos, ¿no? Es decir, no lograron vencernos. Y tenemos la convicción que si nosotras seguimos así, podemos llegar a ser presidentas del Perú. Entonces, esa convicción, esa fuerza, ¿no? Esa pasión que ponían estas adolescentes, estas colegialas, realmente me da la esperanza, me da la expectativa que realmente sí podemos llegar a ser como en Bolivia, ahora estamos en el 1.5%, se dice, ¿verdad? Pero podemos llegar a tener no solamente la alternancia, la paridad, sino, ¿por qué no la presidencia de una mujer democrática, calificada, en fin, ¿no? Lo quería colocar porque cuando nos referimos a veces al bullying o al acoso político, lo vemos como en la institucionalidad y en las partes formales, pero no desde que la mujer comienza a aprender a ser lideresa y a querer ocupar cargos públicos. Entonces, este tema es muy, muy serio, es muy importante y amerita que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también lo incorporemos en nuestra agenda. En la agenda del 2021 del Ministerio de la Mujer hay 3 temas que consideramos importantes. Los voy a decir no necesariamente en el orden, mejor yo no lo tomen como si ese fuera el orden de importancia, porque los 3 temas son importantes. Autonomía económica e independencia de las mujeres. Para nosotros es un tema clave, si nosotros queremos revertir la situación en la que estamos. Un segundo tema efectivamente es violencia. Y violencia de género y en sus diferentes aspectos. Y una de las cosas que estamos revisando, todavía no hemos tomado una decisión, pero que en la ley contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar pudiera incorporarse, además de la violencia psicológica, sexual, económica, la política, ¿no? Que es una de las ausencias que tenemos y que podría ser importante colocarla y tendríamos que ver la forma. Y una tercera es efectivamente la participación política de las mujeres. Y ahí es clave las diferentes leyes o proyectos de leyes que ya tenemos presentados, no sé ya en cuántas legislaciones y en cuántos congresos. La alternancia, desde cuánto tiempo la tenemos y no la sacamos, ¿no? O sea, la alternancia es la paridad. Y aquí un apunte, ¿no? Más que una observación, un apunte respecto a la alternancia. La alternancia nos parece, y estamos completamente en consenso en esto, clave para efectos de democratizar la participación y lograr la participación. Esto lo vemos clave en Congreso. Lo vemos más claro, quiero decir, en el Congreso. Lo vemos claro en lo que puede ser el cuerpo de las listas electorales para alcaldías, para gobiernos regionales, pero no en las cabezas, no para
lograr tener las alcaldesas que queremos, provinciales, locales, y no para lograr las alcaldesas o las gobernadoras que queremos tener. Ahí tenemos que utilizar posiblemente otros mecanismos creativos que acompañen este planteamiento de alternancia. Y lo que estamos haciendo en el Ministerio es justamente colocarlo en agenda interna para después también procesarlo conjuntamente con ustedes. 3, en lo que corresponde entonces a la agenda del Ministerio de la participación política de las mujeres, tenemos 2 leyes que le hemos dado también prioridad en conjunto con usted, viene desde atrás: la alternancia, el acoso político, y lo tercero que estamos también colocando es mecanismos para democracia interna de los partidos. Y en el mecanismo para democracia interna de los partidos queríamos proponerles también un foro para el mes de noviembre posiblemente, después que reinstalemos, no sé si ese es el término adecuado, pero después que retomemos, creo que se podría ser el término más adecuado, que retomemos las reuniones de la mesa de participación política. La estaríamos retomando, si les parece bien, todavía no hemos hecho la convocatoria formal, para el día jueves 20 de octubre. Para el día jueves 20 de octubre estamos ya proyectando lo que sería retomar la mesa con todas las instituciones, ¿no? Y estamos proponiendo ahí 3 puntos de agenda: la priorización de proyectos de ley en materia de participación política de las mujeres, las acciones y ruta de incidencia para la aprobación de los proyectos priorizados, y un plan de trabajo participativo, convocativo también, para las organizaciones sociales y políticas de las mujeres. Nos interesa muchísimo tratar el tema de la democracia interna de los partidos. Y creo que si nosotros lográramos tener, más allá de partidos de izquierda, derecha, centro, como quieran llamarse, una democracia interna que permita la participación en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones de las mujeres, creo que podríamos avanzar mucho más rápido y podríamos colocar los temas de las mujeres con voz propia, como es lo que queremos, ¿no? La verdad es que yo quería venir a esta audiencia, particularmente a escucharlas a ustedes. Siempre para mí el término audiencia me significa más que hablar, escuchar. Entonces, ojalá que podamos tener también esta posibilidad hoy día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, viceministra Rosela Zapata. Quisiera invitar al doctor Raúl Chanamé, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, institución con la que hemos articulado diversas iniciativas. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Chanamé. Eso está muy bien. En primer lugar, saludar a las organizaciones de la sociedad civil que han tenido la iniciativa de organizar esta importante audiencia, a las autoridades que nos acompañan, a las ciudadanas y ciudadanos que están esta tarde. Permítame resumir mi intervención de la siguiente manera. Todos sabemos que existen diversos factores. Hay factores estructurales, la desigualdad, la discriminación, la violencia que existe en nuestro país, especialmente contra la mujer. Existen también factores culturales que inciden en el comportamiento general de los peruanos, ¿no? Las prácticas patriarcales, los roles de género que se expresan incluso en los medios de comunicación, ¿no? Aquí hay una estadística del tratamiento que dan los medios de comunicación a las candidatas mujeres, ¿no? Es un 20% como promedio de cobertura periodística en prensa escrita, en radio, en televisión, inclusive en cable, que no corresponde al número de mujeres que postulan y participan en los procesos electorales. La tradición de género hace pues que los actores, los que manejan los medios, tengan también un tratamiento discriminador. Y ya desde el tratamiento de medios, aparece una condicionante política a la actuación pública de las mujeres, que se traduce en
tercer factor, que es el factor político. Yo creo que no hay que soslayar el factor político. Yo recuerdo, yo he sido universitario de San Marcos, de las épocas de los años 70, 80, y recuerdo, en este momento recordaba que cuando tuvimos que elegir en plenario al secretario, a la secretaria de Asuntos Femeninos en San Marcos, elegimos en plenario a un varón, ¿no? Entonces, claro, es la cultura, la forma de entender qué cosa es la política, pero que las traducimos inclusive en una votación. O sea, es un tema de cultura, es un tema estructural, pero que también se traduce en nuestras estructuras políticas, que pretendemos ser democráticos, pero no lo somos. Y ponía ese ejemplo tan anecdótico para ver lo que ocurre en las estructuras electivas de los candidatos a cargo de responsabilidad. Ese cuadro, que también lo han pasado, ese cuadro requiere tener una explicación más fina. Para gobernadores regionales se presentan 289 varones y solo 23 mujeres. Entonces, solo por la cobertura de candidatos ya hay una preeminencia en las diferentes formaciones políticas, siempre que van a privilegiar a los varones, ¿no? O sea, por cada 30 varones que postulan, hay una mujer que está compitiendo con ellos, ¿no? Entonces, eso también se va a reflejar en que los medios de comunicación prestan más atención, casi natural, a los varones, en detrimento de las mujeres. Y algo que se expresa más nítidamente es en el tema municipal. Si hay instituciones que gozan de un grado de legitimidad superior en nuestro medio, son las municipalidades. Si ustedes ven las encuestas, las instituciones, llámese el Congreso, llámese el Poder Judicial, llámese incluso el Jurado Nacional de Elecciones, son severamente criticadas o cuestionadas por la sociedad. Pero las municipalidades, con todos los defectos que pueden tener, gozan de una aceptación superior al 60%, una alta aceptación. Entonces, quiere decir que son instituciones donde hay participación y gozan de un grado de legitimidad. Pero en estas instituciones se da el siguiente conflicto. Ahí está el cuadro, que de 6, solamente de 190 provincias, solo hay 6 alcaldesas. Pero esto se traduce también matemáticamente en lo siguiente, en que existen 1.769 varones como candidatos, 1.769 varones que están candidateando versus 155 mujeres, ¿no? O sea, la diferencia matemática es abismal en la participación política del varón. Eso, diríamos, ¿es por un tema cultural? Sí. ¿Es por un tema de las estructuras partidarias? También. Las estructuras están hechas por los varones con su sensibilidad, su psicología propia del varón. Y en los consejos distritales el tema es mucho más apabullante. Esther Moreno, tú que has sido candidata, regidora, alcaldesa, lo sabes. 45 alcaldesas distritales que representan solo el 3%
en las municipalidades distritales. Pero la diferencia es escandalosa en relación a los candidatos. A pesar de la ley y las cuotas, 10.944 varones, 10.944 varones candidateando y solo 880 mujeres, ¿no? Entonces, creo que esas cifras nos tienen que hacer reflexionar en relación a lo que esta tarde se va a discutir, en relación al tema de la legislación, en relación al tema de las reformas, pero también en relación a cómo modificamos y reformamos el propio concepto de los partidos. En el Perú, los partidos políticos, y hablo en términos generales, los partidos políticos postulan valores democráticos, pero carecen de prácticas democráticas a su interior. Y ahí se demuestra, ¿no? Se demuestra que las estructuras son estructuras muy convencionales, muy patriarcales, que tienen un énfasis y una preferencia sobre los varones. Y existe un cuarto factor que es el factor electoral. El factor electoral, y en esta lámina también lo indica, el factor electoral es un factor que facilita, coadyuga, pero no es un factor determinante. Si vemos la ley de cuotas del 25%, se estableció, se legisló, se promulgó en el año 1997. Y a partir del año 97 se va a aplicar en la selección del año 2000 y vamos a ver precisamente que las flechas señalan que hay un grado de inflexión significativo e importante en la representación femenina. Sin duda, creo yo que la discusión por ampliar esta cobertura, hay la postura que se trae a este conversatorio es que exista paridad. Yo en términos personales, lo subrayo, en términos personales, estoy por la paridad. Creo que sería un avance importante que establezcamos la paridad en el jurado. Discutimos y cómo sería la paridad en el caso de distritos. Vamos al tema municipal, vamos a la práctica. ¿Cómo sería la paridad en el caso cuando hay 7 concejales, 7 regidores? ¿Cómo sería la paridad allí? ¿Cómo aplicaríamos la paridad? 4 mujeres, 3 hombres, o sea, ¿no? Claro, son detalles de carácter técnico que se resolverán en su momento, pero tenemos que avanzar en el tema de la promoción de los derechos de la mujer. Y el tema de la alternancia, que también es significativo y es simbólico también, ¿no? Si vemos las principales instituciones, y allí incluyo, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones, somos 5 representantes, elegidos democráticamente, pero los 5 somos varones, ¿no? Entonces, las instituciones también expresan no la legislación, no el valor, sino la cultura, básicamente, ¿no? Cómo entendemos convencionalmente la primacía o el protagonismo en el escenario político. Razón por la cual nosotros creemos que hay que enfatizar estos temas en el ámbito legislativo a través de 3 instrumentos. El primer instrumento, lo que propugna el Jurado Nacional de Elecciones, que tengamos un código electoral único, que tengamos un solo instrumento normativo para los procesos electorales y no la diversidad de normas que en este momento tenemos, ¿no? Tenemos cerca de 32 normas electorales, muchas de las cuales se contraponen y entran en contradicción. Necesitamos, en primer lugar, ordenar el sistema electoral a través de una legislación única que tenga un título preliminar, un título único, donde precisamente se planteen los principios constitucionales, como es el caso de la igualdad, de tal manera que toda la normatividad reglamentaria que venga se sustente en ese principio.
y allí deberían incorporarse mucho los temas que están en discusión urgente en el Perú en materia electoral. Debemos unificar la legislación y priorizar que todas estén integradas en una norma única. Los que somos abogados o tenemos formación forense sabemos que muchas veces en la extremada pluralidad de normas en el Perú está la trampa electoral, ¿no? Lo más conveniente es tener una norma única, y en esa norma deberían estar contenidos el tema de la paridad como principio y el tema de la alternancia como principio, porque este código electoral único no solamente serviría para las elecciones convencionales que tenemos, sino también en la democratización de muchas instituciones que están en procesos electorales, como son las universidades, los colegios, etcétera, etcétera. Razón por la cual creo que es importante incluir este tema en el Código Electoral Único que viene propugnando el Jurado Nacional de Elecciones. Y en este horizonte, también las reformas integrales que tienen que hacerse a lo que hoy se llama la Ley de Organizaciones Políticas, también tiene que apuntar a lo que hemos señalado. O sea, los partidos tienen que democratizarse y tiene que haber una voluntad interna para hacer el gran cambio. Creo yo que el Código Electoral ayuda, pero el Código Electoral no determina. Lo que determina el cambio son las organizaciones políticas. La ley ayuda, ¿no? A veces los actores políticos dicen el jurado tiene la culpa, el Congreso tiene la culpa. Y yo creo que lo que hemos señalado en los 10.000 candidatos varones, el Congreso no tiene la culpa, ¿no? ¿El jurado qué culpa tiene ahí? Ahí hay una responsabilidad propia de los partidos políticos. Los partidos tienen que democratizarse, las organizaciones políticas tienen que democratizarse y tienen que establecer, incluso a través de las elecciones internas, dar este énfasis para el protagonismo de la mujer. Y finalmente, por el tiempo, el tema de la ley contra el acoso político, que las mujeres pueden expresarlo mejor. Yo simplemente quiero finalizar que falta rescatar la memoria política y la historia en el Perú. María Alvarado, ese gran personaje extraordinario, fue una de las primeras concejales en el Perú, aplicándole la Constitución de 1933. Fue una de las primeras concejales en el Perú. Y eso no se ha dicho, y ojalá que los que están haciendo historia lo hagan. Y fue la primera regidora del Perú, también defenestrada y vacada. A ella le aplicaron el acoso político. Era una mujer radical de principios y planteó lo que hoy día ustedes hablan con absoluta libertad. Y por eso fue desfenestrada de la Municipalidad de Lima. Eso debería plantearse en la historia para hacer que simbólicamente todos sepamos qué es el acoso político y que las peruanas lo han vivido y también hoy día, como se ha expresado, lo viven permanentemente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Chanamé, por su intervención. Quisiera invitar al doctor Gilbert Vallejo, gerente general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas las presentes y todos los presentes también. Gracias por la invitación y el agradecimiento en nombre del doctor Mariano Cucho Espinosa, que me ha encargado dirigir unas breves palabras. La verdad que con la presentación inicial que se hizo en este espacio sobre los números y las estadísticas, no me voy a repetir, algo de eso tenía que hablar, pero no hace falta ya volver a repetir porque además son datos muy conocidos, ¿no? Y lo que termina de hablar mi predecesor, el doctor Chanamé, también.
Solamente precisar que en la parte de la reforma electoral que ha propuesto el sistema electoral en su conjunto, está precisamente uno de ellos que está referido a un proyecto de ley 3060, presentado ya desde el año 2003, que aborda precisamente el tema de la modificación de la ley de partidos políticos, de implementar, de incrementar o de que finalmente se apruebe el tema de la alternancia de género, ¿verdad? Ahí se propone, en ese proyecto de ley que está en discusión, la alternancia de género, si bien es cierto, acotada hasta que se logre la cuota que está hasta ahora en 30%, ¿no? Evidentemente eso tendría también que ver con un tema de la paridad, pero seguramente que eso se tiene que complementar a raíz de cómo se nutre este proyecto como espacios como el presente, ¿no? En el que cabría bien la opinión de incorporar también que se cumpla aquella cuota de jóvenes y también las de los representantes de las comunidades nativas o las comunidades indígenas que tienen que lograrse. Y traigo esto a colación porque hace poco nos vino a visitar una representante del sistema electoral de nuestro hermano país de Bolivia. Y entonces ahí sí se cumple el 50%, por ejemplo, de paridad. Y es muy interesante. Y se los cuento brevemente porque parte de, en todo caso, de la exposición de motivos que debería tener o enriquecerse en la ley de modificación de la ley de partidos políticos. ¿Qué es lo que hacen ellos allí? Ahí sí cumplen el 50% varones, 50% mujeres. ¿Y cómo hacen para lograrlo? Y eso está así, tipificado. Lo que ellos hacen es lo siguiente, por ejemplo, haciendo ya el símil con nuestro país, ahora que ya se avecinan las elecciones regionales y municipales. Entonces, en un distrito empiezan varón, mujer, varón, mujer. En el siguiente distrito, mujer, varón, mujer, varón. Por tanto, la alternancia se da en sentido vertical, pero también horizontal. Ese tema horizontal asegura que efectivamente haya la alternancia de género. Es un tema que ya se da en Bolivia y que nos pareció muy interesante y algo de ello tratamos de impulsar, pero la norma ya está acá en este recinto y por tanto servirá, como repito, para enriquecer el proyecto de ley y a ver cuánto avanzamos. También recogiendo un poco las voces de la agrupación de las mujeres, nos decían, el 30% de por sí ya representa un límite. Yo acotaba que si vamos varón, mujer, y también horizontalmente, invirtiendo ya la figura, quizá lleguemos al 50% sin hacer tanto esfuerzo. Y perfectamente eso se podría aplicar acá en el Perú, para estas elecciones regionales y municipales. Claro que sí, la norma tendría que estar aprobada no más del primer trimestre del próximo año, sino es el segundo, antes de la convocatoria. Porque también como parte de la reforma electoral se está proponiendo una norma que se prohíba todo cambio normativo de los procesos electorales un año antes de la convocatoria, si se quiere, pero en realidad debería ser un año antes de llevarse a cabo un proceso electoral, en este caso de calendario fijo, como son las elecciones regionales y municipales y también las elecciones generales, o sea, para que no haya cambios y no tengamos los exabruptos que por ahí, o dificultades en todo caso de aplicar la norma. Por tanto, asociado a esto, en realidad la tarea de dónde sale el tema de la alternancia es un tema de las organizaciones políticas, es un tema de los partidos políticos, que efectivamente al interior de cada partido, si existiera el tema de un militante, un voto, como esa es la posición institucional de la UMPE, ¿no es cierto?, se haría lo que llamamos nosotros las elecciones internas, con participación de los tres entes del sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones como ente fiscalizador, el RENIEC nos daría el padrón, y nosotros ejecutamos el proceso de la elección interna de cada partido político. Son propuestas que se están dando, eso es lo que quería compartir con ustedes, y en esa línea estamos tratando que, otra vez insisto, reitero, que se apruebe la reforma electoral en los puntos que están planteados. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Vallejo.
gerente general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Quisiera invitar a hacer uso de la palabra también por 10 minutos a la doctora Diana Portal, en representación de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes con todos y todas, agradeciendo la oportunidad de compartir un poco el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo sobre este tema tan importante que nos convoca hoy día. He preparado una pequeña presentación para además poner en contexto desde cuándo en nuestra institución venimos hablando del tema del cumplimiento adecuado de las cuotas y la necesidad de medidas complementarias para, de manera real y efectiva, garantizar el acceso en la participación política, sobre todo en el tema de las elecciones a cargos políticos de las mujeres. Siguiente, por favor. Este es un marco normativo en el cual nos ubicamos, es decir, cómo nuestro país, a partir incluso del marco constitucional, está garantizado este tipo de derechos. Y como decían ya anteriormente en las diversas ponencias, hay toda una serie de normas específicas en cuanto a la regulación de cargos políticos, que cuando hacemos un análisis desde la perspectiva de género, solo se concentran, en nuestros casos, en el tema de la cuota. No hay otras medidas específicas para promover la participación política, ¿no? Se habla de democracia interna, por ejemplo, una medida tan importante que debería ser ciertamente considerada en esta propuesta de código único y electoral que pueda ser promovido no solamente en una medida de participación en cuanto a las listas, sino cómo promovemos que las mujeres tengan mayores oportunidades con otras medidas complementarias, ¿no? Siguiente. En particular sobre la cuota de género, la Defensoría del Pueblo ha tenido una participación a través de un caso emblemático, que seguro muchos de ustedes conocen, el caso Janet Espinosa Feria y otras, que fue presentado en el año 2002, justamente porque al inicio, cuando se aplicaba la cuota, había esa pregunta que se hizo aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si la cuota cae en un número de representantes que sea impar? Si aplicamos el 30%, va a dar justamente como resultado que sea 3.5, 3.4, 3.6 de curules, de vacantes, digamos, ¿no? Y en ese sentido, en aquella época, el Jurado Nacional de Elecciones señaló, estamos hablando hace bastante tiempo, de que se tenía que redondear matemáticamente. Es decir, si aplicando la cuota se tenía que, las candidatas tenían que ser, por decir, 2.4 o 2.5, en realidad la obligación era de presentar solamente 2 candidatas y no 3. Es decir, se desconocía en ese momento de que la ley de cuota de género lo que buscaba justamente era, en su finalidad, promover la participación política de las mujeres. Y en ese sentido, eso originó que presentáramos un caso ante el sistema interamericano, siguiente por favor, señalando que no se estaba cumpliendo adecuadamente la cuota. En ese marco, y en el marco del camino hacia un acuerdo de solución amistosa a nivel internacional, es que la Defensoría del Pueblo, junto con el Jurado Nacional de Elecciones y la organización Manuela Ramos, presentan un proyecto de ley, ¿no? Este es un proyecto de ley que hasta la fecha no ha sido aprobado y que se centra básicamente en regular la aplicación de la cuota a los casos concretos. Es decir, reconoce la discriminación positiva de la cuota electoral, es decir, que se tendría que garantizar justamente que la cuota sea aplicada adecuadamente. De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones ya en el marco de las distintas elecciones saca pronunciamientos, resoluciones de esta organización para orientar la aplicación de la cuota. En ese sentido, ya el propio Jurado Nacional de Elecciones ha, digamos, subsanado este error inicial para orientar la aplicación de las cuotas en las diferentes agrupaciones políticas. Pero, sin embargo, coincidíamos en ese instante y hasta ahora de que es necesario un reglamento ante la ausencia de un código que pueda regular adecuadamente. También este proyecto de ley señalaba la alternancia, es decir, ya este proyecto de ley en el 2011 señalaba la necesidad de una medida complementaria a la cuota de género en cuanto a la alternancia en el Parlamento andino, en el Congreso, en los consejos regionales y las listas municipales. Asimismo, señalaba expresamente que si de la aplicación de la cuota electoral se obtiene una fracción, esa necesidad de redondearse al número entero inmediato superior, no al número entero inmediato inferior, como era el caso que originó
llevarlo ante el sistema interamericano. Y finalmente establece que si existe, por ejemplo, una tacha, una renuncia de alguna candidata, sea subsanado por otra candidata. Ahora veremos cómo eso todavía subsiste. Siguiente. Hicimos también una supervisión hace 10 años, imagínense ustedes, 10 años han pasado de esa supervisión de las elecciones regionales y municipales. ¿Y qué se identificó en esta supervisión? Específicamente que muchas de las listas, tanto a nivel de gobiernos regionales como provinciales municipales, no estaban cumpliendo con la aplicación de cuotas. Siguiente. Y ya en esa instancia, estamos hablando hace 10 años atrás, la Defensoría del Pueblo recomendó justamente modificar la legislación electoral para precisar que la cuota sea específicamente a favor de mujeres y de otro modo también que se considere el tema de la alternancia. Siguiente. Como ya hemos visto, la cuota de género tiene un impacto positivo, pero como ya lo decía la congresista Marisa, no necesariamente esta cuota se ha aplicado y ha tenido ese impacto de que por lo menos en la base se cumple el 30%, ¿no? Se tiene un impacto positivo, pero no se llega a cumplir el 30%. Siguiente. En esta supervisión electoral de las elecciones generales del año 2016 a nivel del Congreso, que tiene otra forma de elección, digamos, pero finalmente que también se aplica la cuota de género, identificamos que el 40% de candidatas a nivel nacional eran mujeres, que en 21 distritos de los 26 se presentaba que, como decían, la cuota sirve para un relleno de las listas, es decir, que las mujeres eran ubicadas en los tercios inferiores, ¿no? Justamente restando posibilidades a una elección real. Y de otro lado persistía esta identificación que hicimos hace 10 años de que si una mujer candidata es tachada y se aprueba esta tacha o renuncia, digamos, a su candidatura en el proceso luego de la inscripción, que el requisito es justamente la cuota, no hay ninguna sanción o restricción para la agrupación política. De hecho, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece los efectos de las tachas, señala que si la lista no cumple el 30% por estas tachas a una candidata mujer, no va a ser óbice para que siga participando, ¿no? O sea que podría ser que esta candidata que ha sido tachada pueda ser sustituida por un varón, ¿no? Podría pasar eso definitivamente en este tipo de contiendas. Siguiente. Y entonces, como gran conclusión tenemos que es importante, y desde hace 10 años o más está pendiente justamente que se modifiquen las normas para poder tener otras estrategias, otras medidas complementarias a la cuota de género, como la alternancia, ¿no? Ese sería un pendiente en este contexto. Siguiente. Otro gran problema en la participación política de las mujeres es el acoso político. Y en ese sentido es importante destacar, como ya lo han dicho varias de las representantes de diversas instituciones, se promueve la participación política, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que ya son electas autoridades y se enfrentan a estas diversas formas de acoso que hemos visto en el video inicial, ¿no? Siguiente. Y en ese sentido, a nosotros tenemos un caso particular que atendimos en el año 2013, es de una regidora en el Consejo Regional de Puno, en donde fue ella sistemáticamente acosada verbalmente, justamente por el hecho de ser mujer, tuvo comentarios sexistas de parte de otro regidor. Y en ese sentido, la consejera solicitó la aplicación de una sanción administrativa a este regidor. Hubieron pronunciamientos de diferentes organizaciones justamente por este hecho en particular, y la Oficina Defensorial del Puno tomó conocimiento también de este hecho e intervino. Siguiente. Finalmente, en este caso, mediante un acuerdo regional, se sancionó al consejero con la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 30 días y se efectuó un desagravio público a esa regidora que había sido víctima de acoso. Siguiente. Y en ese sentido, en el marco además de una apuesta muy importante liderada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y también por organizaciones de la sociedad civil como Flora Tristán y Manuela Ramos, actualmente existe una mesa, como ya lo hemos mencionado, de participación política, en donde también participa la RENAMA, instituciones muy importantes que a través de la mesa han hecho llegar diversos casos de acoso político a mujeres, actualmente autoridades. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo también ha tomado conocimiento de estos casos y ha intervenido para facilitar justamente
que se evite la vulneración de los derechos de aquellas mujeres que ya están ejerciendo el cargo. Y en ese sentido, todavía persiste la necesidad de mecanismos específicos para prevenir, investigar y sancionar el acoso político en nuestro país, y como ya han señalado, existe un proyecto de ley actualmente, que además está muy vigente, y con la propuesta inicial de este proyecto, la Defensoría del Pueblo, a través de la Juntilla de los Derechos de la Mujer, presentó un informe técnico haciendo algunas sugerencias de precisión para mejorar el proyecto y que pueda haber un marco normativo adecuado para sancionar y además prevenir este tipo de casos. Siguiente, por favor. Reflexiones finales para terminar la presentación. Como hemos visto, de un lado, para promover la participación política tenemos las cuotas, que como ya todos y todas han señalado, no cumple su objetivo final. Tiene que ser garantizado a través de alguna norma complementaria para que ciertamente cumpla ese objetivo. Y no solamente un reglamento de aplicación, sino otras medidas, como también se ha señalado, la paridad o la alternancia. Y de otro lado, no olvidar que además de garantizar el acceso a las listas de mujeres candidatas, también tiene que haber políticas públicas complementarias para promover la participación política. Porque como ya hemos visto, no solamente se trata de que una mujer tenga un número o se ubique en el tercio superior, sino también cuando hablamos de participación política estamos hablando de una participación que necesita recursos económicos finalmente, que necesita también instrumentos adecuados para que las mujeres puedan tener recursos y promover su participación. De hecho, instancias como el Comité CEDAW o la propia MESECVI ha señalado que, además de las medidas legislativas, obstáculos para la participación política de las mujeres son, por ejemplo, justamente los prejuicios de género, ¿no? Esta imagen que se tiene de que la mujer no puede ser buena política, de que no puede tomar buenas decisiones, de que el lugar de las mujeres es el hogar, ¿no? Entonces, además de una medida que garantice la aplicación de la cuota, es necesario otras medidas complementarias que puedan promover la participación de las mujeres. Y finalmente, señalar que la Defensoría del Pueblo renueva su compromiso de hacer un trabajo interinstitucional, como de hecho se está haciendo, para promover estas medidas y garantizar que de manera efectiva las mujeres accedan a cargos de elección política y además las que ya se encuentran no sufran ningún tipo de violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Portal. Así concluimos con esta mesa, agradeciendo a todos los presentes por sus aportes y reflexiones. Igualmente nos sentimos muy contentas de que la mesa pueda volver a tomar acción. Tenemos mucha expectativa de que sea un espacio de diálogo interinstitucional y con participación de la sociedad civil para aportar, ¿no?, en este proceso de debate de la reforma electoral. Entonces, bueno, les agradecemos mucho. Pedimos nuevamente un fuerte aplauso para todos los aquí presentes en la mesa y proseguimos con el programa. Bien, muchas gracias por la presencia de los señores expositores. Gracias, muchas gracias. Tomar asiento, por favor. Queremos agradecer la gran concurrencia a esta audiencia pública en la que la sala Raúl Porras Barrenechea del Parlamento Nacional ha quedado pequeñita con la gran presencia que tenemos en estos momentos. Y en estos instantes, justamente, otras salas paralelas acá dentro del Palacio Legislativo han sido habilitadas con el circuito de pantallas para que puedan seguir las exposiciones de cada uno de los invitados especiales que están en la mesa conduciendo esta audiencia pública sobre justamente lo que ustedes ya lo saben, que es la reforma electoral y derechos políticos de las mujeres. En esta sala justamente que se llama Raúl Porras Barrenechea, posiblemente ustedes vean muchas fotografías en las que presentan a hombres y figuras ilustres de nuestra vida republicana. Pero no es que solamente hay hombres en este escenario histórico del Parlamento Nacional, que es la sala Raúl Porras Barrenechea, que si ustedes miran fijamente la estructura hermosa, la estructura arquitectónica de esta sala, que es la sala Raúl Porras Barrenechea, van a ver de que el soporte, el gran soporte de la cúpula de esta sala es justamente de mujeres. ¿Están viendo? ¿Sí? Son de mujeres. Es el mensaje relevante de que la mujer tiene un rol protagónico valiosísimo dentro de lo que es nuestra sociedad. Aparte del valioso mensaje
de todos los tiempos, de lo que significa ser mujer y ser madre, pues en esta oportunidad aquí también hay la presencia, como ustedes pueden ver, y en esta ceremonia en donde se destaca justamente la presencia política y el aporte que en todo momento hace la mujer en el desarrollo y la gestión de nuestra sociedad. Ustedes, mujeres, son valiosas y lo seguirán siendo por siempre. A ustedes un aplauso. Vamos a invitar a la señora Grecia Rojas para que haga la presentación de la siguiente mesa. Nos quedan todavía 2 mesas en las que ustedes estarán atentas en este caso, para las exposiciones. Grecia, bienvenida, y adelante señora Grecia, y bienvenida a esta audiencia pública sobre la reforma electoral y derechos políticos de las mujeres en nuestro país. De ustedes. Muy buenas tardes, tengan todas ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta audiencia pública tan importante para la participación política de las mujeres. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de trabajo, que está conformada por grandes profesionales que han trabajado y que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con este tema en particular. Quiero presentar que se acerquen a la mesa, por favor, la señora Diana Miloslavich, representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Un aplauso, por favor, para ella. También demos la bienvenida, por favor, a la señora Lisbeth Guillén, representante del movimiento Manuela Ramos. Y finalmente también démosle la bienvenida a la señora Pilar Tello, representante de IDEA Internacional. Antes de iniciar, una breve precisión metodológica. Cada una de nuestras acompañantes de acá de la mesa de honor van a tener 10 minutos de intervención. Como bien dijo el señor presentador, tenemos una mesa más y estamos un poco atrasadas. Entonces me voy a permitir ser un poco estricta con el tiempo y espero que sepan comprender no solamente nuestras ponentes, sino también ustedes que hoy nos acompañan. Iniciaremos entonces con la señora Diana Miloslavich, representante del Centro de la Mujer Flora Tristán. Diana, te escuchamos. Buenas tardes a todas. Igualmente, nosotras que somos coorganizadoras, muy contentas de estar aquí con ustedes. Hasta el momento nos hemos olvidado, pero algunas nos colocamos un distintivo al comienzo del evento en relación a guardar un luto por la regidora de Tacna, ¿no es cierto?, que ha sido asesinada hace unos días en un caso de feminicidio, y que nos parecía a nosotras que era fundamental llamar la atención sobre el caso. Ella es Claudia Centón Mamani, y creemos de que para quienes son expertas en feminicidio, en el caso de la regidora de Tacna, su condición de autoridad agrava la situación de su situación, ¿no? Entonces también queríamos expresar aquí con la congresista Indira Wilca, que preside la Comisión de la Mujer del Congreso, de que no solamente de manera conjunta todas las que nos encontramos hoy exigir una investigación al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, sino de que el supuesto, ¿no es cierto?, feminicida debería estar ya colocado en la lista de las personas buscadas, digamos, que ha abierto el Ministerio del Interior. Yo quiero empezar, digamos, con este caso, que no es un caso, creo que es más que eso, es una vida de una regidora que ha tenido toda la voluntad de participar activamente en la vida política y que ha terminado siendo asesinada. Falta conocer los detalles de del caso, pero creo que esto como que nos vuelve a colocar en esta necesidad e importancia también, digamos, de que en la nueva iniciativa de ley de acoso político,
coloquemos, digamos, como un agravante y relacionemos también el acoso político con casos de feminicidio, porque a todo lo que nos han dicho quienes nos han antecedido, también sabemos que hasta el momento hay una incomprensión de parte de la familia a muchas de quienes son autoridades o candidatas o simplemente son ciudadanas que tienen una vida política activa en sus organizaciones sociales, culturales, deportivas, ¿no? Y entonces esto, digamos, queremos que llamar la atención a su familia, pero también que, digamos, hacer de Claudia Centón Mamani una figura emblemática, digamos, para la red de autoridades mujeres que hoy también nos acompaña y que va a estar en la última mesa. Bueno, yo voy a pasar rápidamente lo que les había traído y quiero, hay varias cosas que ya se han ido repitiendo y más bien una de las cosas que quería yo colocar es a propósito de una conversación con un amigo experto en temas electorales que decía de que ustedes, las feministas, solamente están insistiendo en lo de alternancia y acoso político. Y una de las cosas que yo quiero expresar al respecto es de que es precisamente en esa postura en la que nos han colocado en los últimos años todo el debate que tiene que ver con la reforma electoral. Porque no es que desde el feminismo solamente hemos estado en los últimos 30 años peleando por las cuotas de género y por mejorar la participación y la calidad de la participación política de las mujeres, sino también si queremos decirles que también tenemos opinión para muchas cosas importantes de la reforma y que también las vamos a manifestar. A nosotros, por ejemplo, nos parece, y digamos, y espero que sea un debate con todas las organizaciones de mujeres y las mujeres que están aquí presentes, a las mujeres nos conviene la bicameralidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese es un tema como parte de la reforma electoral. Y yo les digo, ¿por qué nos conviene? Porque nosotros necesitamos ampliar la representación política en nuestro país. O sea, la representación que tenemos ahora, digamos, se ha ido disminuyendo. Y entonces, ¿a quién le interesaría mejorar y ampliar la participación? A las mujeres. Tendríamos mayores opciones a nivel de todo el país de tener un número mayor de mujeres representantes. ¿A quiénes interesaría? A poder consolidar una representación indígena que no terminamos de tener en nuestro país, ¿no es cierto? Por ejemplo, se podría consolidar también tener mayor número de representantes de jóvenes. O sea que si nosotros, digamos, queremos opinar sobre otros puntos de la reforma, por ejemplo, estamos de acuerdo con la bicameralidad. También, ¿no es cierto? Y si podríamos adelantar hasta la parte de la reforma, porque lo otro está más referido al acoso político, que ya lo presentó. Y entonces, uno de los puntos que estamos haciendo referencia es también sobre el tema del financiamiento. Y entonces nosotros decimos, ¿estamos de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos? Sí estamos de acuerdo, ¿no? No hay otro camino. A nosotros nos parece que el hecho que de los recursos del Estado haya fondos para el mejor funcionamiento de los partidos, eso hace que esto sea más transparente. Lo que sí estamos señalando es que queremos que en ese financiamiento haya fondos específicos para las mujeres, las poblaciones indígenas y los jóvenes. Y eso tiene que estar dentro de la propuesta, ¿no es cierto? No solamente la propuesta legislativa de los partidos políticos, sino tiene que estar claro que de ese financiamiento queremos que se garantice y que no nos vaya a suceder que a la hora de la repartición no haya nada para las mujeres en las campañas, no haya nada para las mujeres en, digamos, en la representación política. Entonces, creemos que eso es una cosa fundamental, ¿no? Otra cosa que queremos aportar también al tema del financiamiento es a que se reconozca en los partidos políticos el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no es cierto? Porque si uno revisa los estudios de los partidos, hay, digamos, una serie, hay un porcentaje alto de mujeres
en los partidos políticos, que dan su tiempo de manera voluntaria, y ese trabajo, ¿no es cierto?, pensamos que también se puede equilibrar a trabajo no remunerado, digamos, en lugar, digamos, de las cuotas que por lo general los partidos políticos cumplen poco en que, digamos, coticen. Entonces, bueno, las mujeres que tienen menos recursos, su cotización a los partidos puede ser traducida en las horas de trabajo no remunerado, trabajo voluntario que están dando. Otro tema tiene que ver cuando hablamos de la democracia interna. Entonces, cuando uno revisa los espacios políticos, los partidos, las organizaciones sociales, y los dejamos, lastimosamente, los dejamos para que sean patrimonio de quienes piensan que la política es algo para el beneficio particular. Y yo creo que hoy tenemos la obligación de retomarlos, de reconstruirlos, en algunos casos de refundarlos. Creo que esa es la única fórmula en la que realmente encontraremos un cambio permanente, un cambio profundo, que no solamente pase por las discusiones de este Congreso, que como bien se han dicho acá, dependen seguramente más de lo que en algunos casos algunas bancadas evalúen. Para poder sobrepasar eso, para poder desbordar esa lógica, creo que es fundamental que nos reencontremos con los espacios de participación política y no tengamos temor de estar involucradas en la política, que no volvamos nunca a caer en esa lógica, creo yo, tramposa de que la política la hacen solamente quienes tienen algún interés particular. Eso no es cierto, y acá hay muchas mujeres que demuestran con su vida, con su trayectoria, que la política es algo que puede servir efectivamente para democratizar el país, para hacer que más y más mujeres estén realmente en los espacios que les corresponden, y esa es nuestra tarea en adelante. Nos corresponderá a nosotras, a quienes asumimos una responsabilidad institucional, hacer que estas discusiones que hemos tenido hoy encuentren los canales respectivos. Hay una serie de proyectos de ley que están en consulta, a las que las animamos también a aportar. Son los proyectos de ley justamente para empezar con mecanismos de democracia paritaria, la paridad y la alternancia que garanticen que nuestra participación realmente sea democrática. También el acoso político como un problema que hay que reconocer, que es finalmente la violencia machista que vivimos en la sociedad trasladada a los espacios políticos. Es eso, estamos poniéndole un nombre para que sea mucho más fácil visibilizarlo, pero eso no se trata de un fenómeno que ocurra solamente en los espacios políticos. Y finalmente hay una cultura política que cambiar y que transformar, y que es esa cultura política que jerarquiza la participación de las mujeres, que minusvalora justamente su trabajo y su aporte, y creo yo en eso tenemos que comprometernos todas, salir de esta reunión con la idea de que apenas estamos empezando un camino que no empieza de cero definitivamente, sino que va recogiendo por etapas algunos hitos que ya se han avanzado antes. Yo simplemente quiero agradecer a las compañeras de Flora Tristán, de Manuela Ramos, de Calandria, de Idea Internacional, por haber colaborado con esta reunión, a las autoridades también que nos acompañaron. Creo que es saludable siempre hacer un ejercicio no solamente de rendición de cuentas de nuestro trabajo, sino también de transparentar cuáles son nuestras posiciones en debates tan importantes y tan relevantes como el de la reforma político-electoral que estamos viviendo. A mí eso me parece también un elemento que hay que considerar en el trabajo que vamos a realizar. Les agradezco mucho a todos ustedes, no solamente el compromiso, sino la participación que han tenido el día de hoy, y las insto a que sigamos trabajando juntas, porque como bien han dicho el día de hoy, necesitamos todas estar involucradas para que esta propuesta, esa lucha siga teniendo la fortaleza que ha tenido durante estos años. Muchas gracias. Y muchas gracias, congresista Indira Huilca Flores. Agradecer la participación de cada una de las exponentes que durante esta tarde han estado llevando el mensaje en cada una de las exposiciones en los 3 temas: aportes para una reforma electoral que garantice los derechos de las mujeres, incidencia para una reforma electoral que garantice los derechos de las mujeres, y autoridades electas y debate sobre la reforma electoral y la garantía de los derechos políticos de las mujeres. Y a ustedes, queridas damas, mujeres peruanas presentes en este escenario del Congreso de la República, la sala Raúl Porras Barnechea, agradecerles profundamente por vuestra presencia en esta audiencia pública. Como ya ustedes lo han escuchado, desde el despacho de la congresista Indira Huilca,
dando apertura a este evento con la presencia también de la congresista Marisa Glave y diversas representantes de las instituciones como RENAMA, Flora Tristán, Manuela Ramos, Calandria, con el apoyo de Diaconia y también la Unión Europea. Bien, se han podido observar las incidencias para una reforma electoral que garanticen los derechos de las mujeres en esta audiencia pública de hoy viernes, un evento en donde se ha tratado el tema reforma electoral y derechos políticos de las mujeres. Somos la mitad, queremos paridad. Así se llama este evento, esta audiencia pública que se ha desarrollado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Adelante con más información.